Me presento, soy Patricio Carter, gerente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. El día de hoy corresponde realizar la actividad de jueves minero y hoy se nos va a presentar con el título Los informes de recursos y reservas minerales, el rol de la Comisión Minera. El profesional que nos acompaña hoy es como expositor, don Aquiles González Arenas, presidente de la Comisión Minera. Una breve síntesis del currículum de don Aquiles. Él es geólogo de la Universidad de Chile, Master of Science Mineral Exploration, Imperial College, University of London. Ha trabajado en Mineral Indio, Codelco División Salvador, Minera Doñedé de Coyahuasi, Minera Los Pelambres y Antofagasta Minerals. A la fecha se desempeña como gerente de evaluación de recursos en esta última empresa. Es persona competente en recursos y reservas mineras, certificado en Chile desde abril 2015 y además es miembro de la Society of Economic Geologists de Estados Unidos. Fue elegido presidente de la Comisión Minera para el periodo abril 2001 a mayo 2004. Le damos la mayor bienvenida a don Aquiles y le damos el inicio para su presentación. Bienvenido, Aquiles. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a exponerles y armar un día jueves de los mineros que sea de valor y un punto de conexión. Gracias por la invitación y gracias también a la audiencia que se ha interesado por este tema. Básicamente quiero tomar dos temas. Uno, describir brevemente qué es la Comisión Minera y un segundo rol es acerca de algunos de los aspectos clave de los códigos y sobre todo algunos problemas, y eso va a ser de mucho interés, problemas que hemos encontrado en informes que se presentan a nuestra revisión. Así es que, sin más, me lanzo a presentar las láminas. Entonces sería este. Ahí se está. Bueno, la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras es una corporación privada sin fines de lucro, creada por la ley 20.235 en diciembre del 2007. Y es lo que conocemos como la Comisión Minera en Chile. Una de las principales funciones es administrar el registro público de personas competentes en recursos y reservas mineras. Y aquí, importante es que tenemos miembros fundadores de esta comisión y donde el Instituto de Ingenieros de Minas fue clave. Haciendo un poquito de historia, en el 2002 el Ministerio de Minería solicitó al Instituto de Ingenieros de Minas y trabajar en un código de reportabilidad. Y ese código de reportabilidad fue liberado en el 2003 y fue el primer código que tuvo Chile para reportar recursos y reservas. Ese código ha ido evolucionando y en la actualidad tenemos la versión del 2015 y próximamente en el 24 vamos a requerir un update para alinearnos con las normativas de CRIRSCO, que es esta supraentidad internacional y que agrupa a organizaciones equivalentes a la nuestra en el resto del mundo. Las caras conocidas, vemos a don Luis Bernal, que es representante del instituto, don Iván Cerda, que está hoy día en la audiencia, representante de Sonami, pero buen amigo de todos los ingenieros, y Fernando Flores, bien conocido también por el Colegio de Ingenieros. Y por el lado de los geólogos, Gonzalo Fuster y Jimena Caviedes, quien es la secretaria ejecutiva. Ella es ingeniero industrial y nos ayuda con toda la coordinación de los programas.
La distribución de CRIRSCO, esta entidad que ha normado la reportabilidad de recursos y reservas, fue creada en el año 94 y tiene una distribución en el planeta bastante amplia. Hoy día, en realidad en este mes, se ha incorporado Filipinas. Por lo tanto, hemos sumado de los 14 países que conforman o regiones la adherencia a CRIRSCO, hoy día son 15, incluyendo Filipinas. Curiosamente, Perú ni México han logrado ser aceptados, a pesar de algunos esfuerzos en postulación. Aquí tenemos parte del trabajo que hacemos con CRIRSCO directamente. Estamos participando en un working group, un grupo de trabajo en Salmueras y también en el ESG, Environment Social Governance, donde hay algunas novedades que probablemente se van a aprobar en el curso de los próximos meses en relación a añadir capítulos o formalizar ciertos capítulos dentro de la estructura de reporte. Dentro de las actividades que hemos realizado y hemos completado junto a Cernagiomin es una guía metodológica para presentar los informes de vida útil. Estos son extraordinariamente importantes por las garantías que van asociadas al cierre de las operaciones minas. Y al día de hoy, tenemos 390 personas competentes activas. Este número ha ido creciendo, alrededor de 24 por año es a lo que estamos certificando en 3 categorías: geología, minería, metalurgia. Y cada año hacemos una entrega de los diplomas. Aquí hay una foto con parte de los 24 profesionales que calificamos el año pasado, y esta ceremonia la hacemos siempre en enero de cada año. En este caso atendió la ministra de Minería que estaba al principio de año. Me voy a un nivel de detalle con los informes. Los informes, primero Chile tiene el código que se conoce como el 20.235, que es el que está vigente para la reportabilidad en Chile, pero en general los informes públicos requieren, y eso es lo que piden tanto inversionistas, bolsas, las autoridades regulatorias, es que sean realizados con responsabilidad, con competencia y ética. Ese es un marco en general que es transversal a todos los códigos. ¿Qué es importante en esto? Asegurar la veracidad de la data y resultados. Y también generar la credibilidad en todas las audiencias, porque no solo son audiencias técnicas, algunas son de otros ámbitos legales o ambientales o sociales. Por lo tanto, esa credibilidad es algo muy importante y que a través de las personas competentes es lo que se espera se logre. Los códigos son fieles a ciertos principios, y uno de ellos, y recordando, el de transparencia, materialidad y competencia. En la transparencia significa que los datos, conclusiones, interpretaciones se exponen tanto en lo bueno y lo malo. En la materialidad también se interesa que cuando hay elementos que van a causar un impacto en valor, también sean positivos o negativos, no se dejen de informar. Y la competencia, naturalmente, que la persona que reporta y firma tiene las habilidades, experiencia y criterios en ese tipo de yacimiento.
Algunos códigos de otros países agregan otros principios. Colombia agrega, por ejemplo, imparcialidad. Europa, en lo que se conoce como la reportabilidad PERC, el accountability. Y en Estados Unidos se incluye lo que llaman el consistency, que tiene que ver con lo que se reporta en los financial reports y los estudios técnicos. Nos quedamos sin proyección, pero espero que la audiencia sigue. Los códigos tienen algunos aspectos que son también transversales. Normalizan el lenguaje para reportar resultados de exploración y de estimación de recursos y reservas. También establecen estándares mínimos para el reporte público y proporcionan un sistema para la categorización de las estimaciones, porque el elemento incertidumbre o incerteza es algo que todos queremos conocer respecto a una estimación. Y establecen requerimientos para calificar a estas personas competentes que van a reportar. Además, se entregan criterios, y estas son las guías o guías metodológicas, como es una mejor práctica para preparar estos reportes. La pregunta es, ¿por qué tener estas definiciones estándares? ¿Es porque hay una naturaleza internacional de la minería y de las inversiones? Hoy día no estamos aislados. Un informe se lee en Canadá, se lee en Inglaterra y en Australia, y tenemos esta necesidad de tener una estandarización. Necesitamos también comparar uno a uno los aspectos técnicos de proyectos de exploración y minería. Y finalmente hay un elemento de comunicación efectiva. Cuando alguien habla de un recurso medido, la expectativa es que podamos entenderlo de la misma forma. CRIRSCO, esta supraorganización internacional, ha definido lo que llama un template, que no quiere llamarlo código. Es interesante esa diferencia. CRIRSCO no habla de que es un código de reportabilidad, sino un template, y es por razones legales. Un código tiene implicancias legales, en cambio un template es más abierto y permite que las distintas organizaciones de reportabilidad, como se conoce como la NRO, National Reporting Organization, puedan tener lenguajes propios de acuerdo a sus legislaciones. Y el código chileno está en acuerdo con este template, y parte de la actualización en la que estamos trabajando este año y el año pasado es alinearnos con algunos términos y propuestas de este nuevo template. En lo esencial permanece igual. Y mantenemos acuerdos de reciprocidad con 8 NROs que permiten reconocer a la persona competente chilena con las de otros países, como por ejemplo Canadá es como el de uso más habitual. Y quiero exponer un tema de los problemas que hemos identificado en reportabilidad. Y estos son problemas que los hemos visto directamente a nivel de directorio, situaciones que es muy importante para nuestra audiencia en temas que no debiéramos equivocarnos. Uno es el uso incorrecto de las definiciones. Por ejemplo, los recursos demostrados no están en el código. Sin embargo, en las leyes, por ejemplo la 20.551, que regula los informes de vida útil, sí se hace referencia a ese término.
ahí quedó desacoplada la ley con los códigos. Tampoco el código CRISCO incluye el demostrados. Por lo tanto, creo que perdí la pantalla aquí, pero supongo que está... ¿Sí? Ahora sí la veo. Se incluyen entonces algunas denominaciones que no están en el código. Otra es recursos potenciales. Si bien los geólogos nos gusta adelantar cuánto es el potencial de exploración, la idea de recursos ya en sí mismo tiene de acuerdo a las definiciones, un concepto de una probable perspectiva de valor económico. Por lo tanto, hay que diferenciarlo bien de un potencial de exploración o simplemente llamarlo un inventario mineral. Entonces, nos encontramos a menudo que en los informes aparece como algo muy concreto estos recursos potenciales que en la práctica no corresponde reportarlos así. En el reporte de inventario mineral, además, y eso dicen los códigos, se reporta como un rango de tonelaje ley, de modo que se refleje claramente que existe una incertidumbre. Entonces yo reporto, el tonelaje puede ser desde aquí hasta acá, y eso es importante. Además, hemos visto que en las tablas de recursos y reservas frecuentemente se omite la ley de corte. Y ustedes sabrán que la ley de corte es clave para saber cuánto es el tonelaje que uno quiere reportar. Y esa omisión hace confusa la lectura. La verdad que cuánto hay depende de esa ley de corte. Y también nos encontramos que las unidades de medida no corresponden. Hablan de millones de toneladas, kilotoneladas, toneladas, y si uno es riguroso, ve que no se entiende finalmente ese informe. Entonces, recordar que los resultados de exploración hay que reportarlos como rangos de tonelaje y ley para asegurarnos que todas las audiencias van a tener entendimiento que no se conoce bien y que hay incertidumbre. Aquí hay un tema bastante importante que nos hemos topado en la comisión, y es que es la ausencia, falta un certificado de vigencia. Y esto es una transgresión importante a algunos artículos de la ley, del decreto 76. Y destacando el artículo 16, dice que cada uno de los informes técnicos públicos que se suscriban o emitan por una persona competente deberán ir precedidos de un certificado de vigencia, el cual tendrá validez solo para la gestión solicitada. Hemos tenido varias situaciones donde informes públicos presentados en Chile no han pasado por esta etapa, de lo cual, si bien es una transgresión y se puede arreglar, pero es un incumplimiento a la normativa y por lo tanto expone a la persona competente. También nos pasa con los registros de extranjeros que reportan en Chile, y la normativa dice que la persona competente extranjera que desee suscribir o emitir informes técnicos en Chile debe tener una acreditación, que es el certificado de reconocimiento. Entonces, también hemos visto que profesionales del extranjero dicen, bueno, yo soy competente en Canadá y por lo tanto voy a reportar para Chile y es suficiente. Es insuficiente y por lo tanto lo recuerdo a esta audiencia.
Otro aspecto que hemos visto como problemas, este lenguaje superlativo para describir sectores con pocos datos, yacimientos gigantescos, grandes potenciales, y no queremos entrar a la situación en que está aquí Matthew McConaughey con Gold, ¿no? En conversaciones con personas competentes de Canadá, ellos han reportado problemas en informes que han sido presentados sin las suficientes competencias. Y esto ocurre porque para acreditarse en Canadá se requiere una acreditación, ser un PGO, Professional Geoscientist, y eso aparentemente a algunos, especialmente profesionales jóvenes, les ha permitido hacer reportes, pero sin tener las suficientes competencias. No me parece que sea el caso chileno y justamente es porque nosotros revisamos vía estos certificados de vigencia las competencias de las personas. Muchas veces encontramos un copy-paste sin control y eso claramente refleja a veces falta de prolijidad. El informe viene referido a oro y es un copy-paste de otro informe. Y algunas traducciones incorrectas al inglés que parecen hasta divertidas. Estas son reales, ¿eh? Leyes traducidas como laws. No es correcto. Y finalmente eso, quería mostrarles esta foto de mis tiempos de exploración ahí en Alaska. Sí, es una sonda que está colgada en la ladera de ese cerro, el proyecto Pyramid, un pórfido de alrededor de 400 millones de toneladas, baja ley, .39, un buen yacimiento, pero insuficiente, requiere leyes más altas para poder desarrollarlo. Así es que eso es lo que tenía para compartir hoy día con ustedes, y si hubiera preguntas también podemos abrir el... Sí, muchas gracias, Aquiles. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna consulta o comentario de los asistentes? ¿Pueden levantar la mano? Don Fernando Pino. Hola, un poco para saludar de nuevo a Aquiles. Me acordé de un problema que hubo con un yacimiento que José Pinochet me dijo que lo habían inventado, que se llama Apolinario. No sé si lo recuerda. Sí, lo recuerdo. Fue un invento, efectivamente. Y ese es el tipo de situaciones que no estaban reguladas. Y recuerdo que se anunciaba como el yacimiento más grande de Chile en oro. Y cerca del Indio, decía. Y cerca del Indio, sí, es el tipo de información que hoy día, de acuerdo a esta reportabilidad responsable, se transforman en situaciones ilegales y por lo tanto el rol de estas personas competentes en ser extraordinariamente responsables con todas las audiencias, justamente para impedir situaciones dolosas. Gracias, don Fernando. Sí. Si hay más consultas. Un poco para mantener la cosa en movimiento. Recuerdo otro caso que es Hemlock, en Canadá, en que finalmente a la compañía le quitaron el yacimiento porque probaron de que lo había comprado con información de un geólogo y le quitaron el yacimiento. Un poco para poder animar la cosa. Claro.
Bueno, estas situaciones de información errónea por un lado o información mal utilizada por alguien, hoy día están bastante sancionadas por las entidades regulatorias, sobre todo Canadá, ¿no es cierto? Que tiene una disciplina de reportabilidad muy alta. Bueno, todos ustedes han escuchado del caso de Bre-X, que fue el que impulsó el instrumento 43101 para dar responsabilidad personal a alguien respecto al reporte, que antes de eso era difuso. Y esto incluye reportabilidad no solo en informes escritos, son también las páginas web, las redes sociales están incluidas hoy día dentro de la información pública. Entonces, hoy día no es broma el lanzar estos números sin las debidas cautelas o prevenciones para que las audiencias no lo vayan a entender de una manera errónea. Sí, el caso Bre-X fue interesante porque finalmente, al no haber una legislación, no había exactamente el delito, y por lo tanto era como relativamente fácil defraudar. Después de eso no se han escuchado muchos casos de esa naturaleza, pero en la experiencia que me tocó con mucho en reportabilidad en Canadá, algunas organizaciones privadas que no reportan en las bolsas, y entendemos que al ser privado su reportabilidad pudiera no adherir a, dice yo, no me transo, yo soy, pero con el tiempo también estas compañías han ido adoptando, en particular cuando tienen que informar a las entidades, las autoridades estatales o regulatorias. Entonces, es un segmento de la industria, estas compañías que no tienen necesidad de hacer informes públicos y que generalmente han quedado un poco al margen de estos protocolos de personas competentes. Luis, por favor. Sí, yo quería hacer un comentario que puede ser interesante para la audiencia, que anualmente se reciben alrededor de 100 certificados para hacer publicaciones de recursos y reservas. La mayoría corresponden a empresas junior que están haciendo exploraciones preliminares, a empresas privadas grandes de la gran minería, a las empresas estatales, Codelco principalmente, y también se reciben muchos certificados relacionados con vida útil, que son las reservas que quedan, plantas que están operando, porque es una información que se requiere presentar a Cernageomin. Entonces eso da un poco, digamos, una visión del movimiento que hay de este tipo de publicaciones. Bien. Perfecto. ¿Alguien más desea participar con consulta o comentario? Yo desearía hacer una pregunta. Sí, claro. Juan Enrique Morales. Aquí, sí, por desconocimiento, además de todo lo que tú nos explicas, que conocemos en general de la aplicación de los códigos, en alguna parte se indica la calidad o la norma con la cual se hacen los análisis químicos, y eso está explícito dentro de la información que se entrega, o, en fin, refiérete a ese punto, por favor. Sí, voy a partir con el código York y el código 43101.
esos dos tienen un formato o formulario que se llama el F1 y que obliga a que la persona competente describa el tipo de análisis, los protocolos analíticos. El código no le dice cómo tiene que hacerlo, le pide que describa cómo lo hizo. Eso es bien importante. Y en el caso del código chileno lo tenemos como un anexo, que también se obliga a declarar la forma como fue analizado y los protocolos. Pero no está normado per se que un análisis de cobre tiene que ser por absorción atómica. No va en esa línea. Pero sí está la obligación de llenar ese template. Ok. Espero que aclara la diferencia. Gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, estamos por cerrado entonces esta participación en Jueves Minero. Damos las gracias nuevamente a don Aquiles González. Bueno, Carlos. Ya puede tener. Por cierto. Sí, más. Don Carlos Barrera, dicen que Sí. consulta. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias, Aquiles. Muy agradecido por la presentación. Yo tengo una duda en relación a este tema que se denominan los factores modificadores o limitantes, restrictivos, ¿no? No sé cuál es la palabra adecuada. Sí. En la actualidad, los informes de las personas competentes, me imagino, deben considerar dentro de su alcance dichos factores. En particular, quiero referirme a los temas medioambientales y sociales. Hoy día, el Código chileno considera algún aspecto en particular respecto de esos dos aspectos. Sí, lo considera sin la amplitud que está proponiendo hoy en día CRISCO, que es mucho más específico, y lo que en general el capítulo de factores modificantes se conoce como sustentabilidad, va a quedar en el futuro fraccionado como ambiente, social y gobernanza. Y gobernanza entendida como la gobernanza de la corporación o minera, no la gobernanza política o regulatoria de una nación. Entonces, sí, efectivamente, esos aspectos, ambiente, social y gobernanza, son factores modificantes y sobre todo tienen un impacto al reportar reservas. No cabe ninguna duda de que estos factores modificantes, que es la forma como nosotros los referimos, y que incluyen variables ya mineras, geotécnicas, metalúrgicas, que esas son bastante evidentes, pero estas que son un poco más complejas y de la experiencia, por ejemplo, el tema ambiental va a ser tremendamente importante en la reportabilidad de salmueras y yacimientos de litio en salmueras, porque las condiciones de borde van a limitar hasta cuánto se puede extraer de una cierta cuenca sin afectar el entorno. Entonces, es muy probable que en la próxima edición del código estos factores modificantes se amplíen y de hecho en eso se está trabajando y aperturarlos, de modo que la persona que reporta tiene que necesariamente referirse a ella, incluso si no aplica, es decir, como habitualmente se hace. Cuando hay un factor
modificante que no aplica, bueno, se pone no aplica. Hay casos, por ejemplo, que hay insuficientes pruebas metalúrgicas y se expresa explícitamente eso. Así es que eso sería mi comentario, Carlos. Para Ok. hacer una consulta, Sí, adelante. hola, mi nombre es Felipe Luneus. Quería hacerte una consulta, Aquiles, pensando en la pequeña y mediana minería, que a veces no tiene los recursos para poder hacer un proceso completo de esto, y pensando en un mercado en el que con el alza en las patentes, eventualmente puedan empezar a salir depósitos a transar. ¿De qué manera esta modificación del código o su actualización podría ser algo que sea un marco de referencia para esas transacciones? Que den seguridad de que lo que yo estoy ofertando cumple con alguna parte. No sé si lo han visto. Gracias. En realidad estos códigos no hablan del tamaño del yacimiento ni el prospecto. En realidad se refieren a elementos basados en estos principios que describimos al principio, y que por lo tanto se cumplen incluso más allá del tipo de yacimiento. Es decir, esto es aplicable a minerales industriales, por ejemplo, salmueras, las mismas. Pero no está implícito el tamaño del proyecto. Lo que sí, las personas competentes, cuando tienen poca información, y me imagino el caso de pequeños mineros o minería pequeña, donde la cantidad de sondajes, por ejemplo, es reducida. Y uno dice, bueno, ¿cómo voy a llegar a recursos medidos si tengo pocos sondajes? Y efectivamente esa es la transparencia, decirle, no tengo suficientes medidos, llego a este indicado o llego a inferido, y por lo tanto ahí está la transparencia, eso es lo que tengo. Recordemos que ¿por qué es exigente esta clasificación de recursos y la de reservas aún más? Porque hay que asegurar, cuando uno evalúa un yacimiento, asegurar la continuidad de las leyes. Y ese aseguramiento de la continuidad de las leyes es lo que define en el fondo estas categorías. En algunos está inferida, en otras está bastante bien conocida y en algunos casos ya la tengo totalmente medida. Y por lo tanto la densidad de información es clave para esa continuidad. Y en ese aspecto probablemente el pequeño minero o el proyecto pequeño va a tener que reportar categorías más bajas quizás que lo que quisiera. No, como dijo alguna vez Harry Parker, un viejo geólogo conocido y que muchos de ustedes interactuaron con él. Harry me dijo un día, mira, los recursos indicados se crearon porque nadie tiene medidos. Entonces, finalmente, y eso es lo que uno transforma en reserva, ¿no? Así que respondiendo a la pregunta, en realidad los códigos aplican a todos los yacimientos, a todos los tamaños, no hacen distinción, y las personas competentes que reporten estos pequeños yacimientos van a tener que ser muy transparentes y sinceros de lo que hay y lo que no hay. Así es que ese sería mi comentario a la pregunta. Perfecto.
¿Hay más consultas o comentarios? Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, sí lo escuchamos. Mira, Rolando Carrasco habla. Rolando, Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Algo que no me quedó muy claro es que cuando usted hablaba de tener tres tipos de personas competentes en geología, en metalurgia y en minería, algo así entendí. Es Entonces, correcto. al final de cuentas, cuando uno va a firmar un informe y lo va a firmar por un proyecto que incluye recursos, incluye diseño minero, metalurgia, etcétera, seguramente va a ser una sola persona competente que lo va a firmar y eso va a incluir los recursos y las reservas. Las reservas entendidas que se calculan basadas en estos factores modificantes que incluyen metalurgia también, entre otras cosas. Entonces, no me quedó claro por cómo se aplica esa definición de una persona competente en geología, una persona competente en metalurgia y otra en minería. Y si al final de cuentas la persona competente es una sola. Eh, Importante su pregunta, porque efectivamente las personas competentes quedan aceptadas y habilitadas para reportar o recursos o reservas o aspectos metalúrgicos de proceso. Por lo tanto, una persona acreditada como persona competente en recursos no va a firmar reservas y debieran ser dos las personas competentes y es lo que habitualmente vemos, por ejemplo, en los informes de vida útil. Los que se presentan a Cernagiomín llevan dos personas competentes. Habitualmente el geólogo que da cuenta de los recursos y el minero planificador que da cuenta de las reservas. Y el otro elemento es que los códigos no impiden que trabajen equipos profesionales multidisciplinarios. Entonces, finalmente, quienes reportan un informe pueden ser varias personas competentes, no necesariamente una sola persona se hace responsable de todo. Y cuando se solicitan los certificados de vigencia, los profesionales son explícitos de los capítulos que son responsables. Por ejemplo, un informe de factibilidad que incluye recursos, reservas y metalurgia, la persona es explícita y dice: yo soy responsable del 6, 7, 17, el otro del 9, 25, y eso permite limitar también el grado de responsabilidad, efectivamente. Ok, entiendo. Lo que pasa es que yo he visto informes canadienses, por ejemplo, de proyectos, que los firma solamente una persona y aparece una sola persona. En ese caso, digamos, no sé si serán criterios distintos los que se aplican. Son criterios algo distintos, porque Canadá no tiene un equivalente nuestro a la Comisión Minera. No lo tiene. Y eso es parte de lo que les genera los problemas. Basta estar acreditado en una asociación profesional, tener la acreditación de PGO, Professional Geoscientist, y eso de inmediato lo habilita como persona para reportar en Canadá. Eso es. Ok, gracias. Claro. Gracias. ¿Algún otro comentario o consulta a don Aquiles? Bien, ok. Aquiles, nuevamente agradecerle su charla, su participación y damos por cerrado el Jueves Minero del día de hoy. Agradecerle a todos los asistentes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ti, Aquiles. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.